Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo estamos hoy, mi gente? Espero que con la energía a tope porque hoy, amigos míos, nos preparamos para un terremoto de proporciones épicas. Vamos a sacudir las redes sociales, a hacer que los corazones se aceleren y a sumergirnos en un mar de especulaciones que nos dejará sin aliento. Hoy, mis amores, el foco se centra en la relación entre dos titanes de la pantalla turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la cosa se pone verdaderamente al rojo vivo porque, según los rumores más jugosos que circulan, Kerem ha abierto el baúl de los recuerdos en un evento de lo más glamuroso. Sí, en una boda. Y no cualquier boda, no señores, sino una que reunió a lo más selecto de la farándula turca. Así que prepárense para escuchar la verdad a medias, o tal vez, solo la chispa de un gran incendio. Les prometo que este vídeo será un festín para sus sentidos, una montaña rusa de emociones y, por supuesto, una dosis de chisme de la mejor calidad. Pero como siempre, antes de que nos adentremos en este torbellino de rumores, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que les traeré lo último en noticias de farándula, análisis de escándalos, y por supuesto, toneladas de chismes jugosos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la forma de ser parte de esta gran familia de cotillas. Bien. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos este viaje. La historia comienza con una boda. Una boda que, como suele suceder en estos eventos, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que los secretos se revelen, las verdades a medias salgan a la luz, y los rumores vuelen como mariposas. Y en esta ocasión, el protagonista, o más bien, el detonante de este drama, fue Kerem Bürsin. Los rumores empezaron a correr como la pólvora en un polvorín. Kerem, en medio de la celebración, con el ambiente relajado y las copas fluyendo, supuestamente decidió compartir sus pensamientos sobre su relación con Hande Erçel. Recordemos, para refrescar la memoria de todos, que ambos actores protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan intensa que las especulaciones sobre un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y para alegría de sus fans, y para deleite del mundo entero, confirmaron su relación. Fue un romance que conquistó corazones, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia tuvo su final. Y ahora, años después, Kerem, en este evento público, al parecer, ha revivido el tema. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo? Esa es la pregunta del millón, la que todos queremos responder. Aquí es donde entramos en el territorio de la especulación, de los rumores y de las fuentes no confirmadas. Según lo que se ha filtrado, Kerem habría hecho declaraciones que sugieren ciertas tensiones, algunos nubarrones en el cielo de la relación. Se habla de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación, y de una incompatibilidad que, al final, habría llevado a la ruptura. Algunos afirman que Kerem expresó su frustración por la presión mediática que sufrían, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Otros que insinuó que la relación con Hande no fue tan perfecta como se veía en las revistas del corazón. Como en todo buen chisme, hay diferentes versiones, contradicciones y matices. La verdad, mis amores, suele estar en el ojo de quien la mira, y en el corazón de quien la vive. Lo importante aquí es que la boda sirvió como catalizador para que Kerem, en un ambiente informal, supuestamente sin filtros y con la guardia baja, compartiera detalles sobre su relación pasada. Y esto, mis amores, ha encendido la chispa de la curiosidad y ha revivido el interés en su historia de amor. Y por supuesto ha abierto la puerta a un sinfín de preguntas. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es Kerem lanzando indirectas? ¿Simplemente estaba siendo honesto con sus amigos, en un momento de confianza? ¿Hay rencor? ¿O simplemente ha aceptado la situación y está mirando hacia adelante? La respuesta, mis queridos cotillas, es un misterio. Un misterio que solo ellos, Kerem y Hande, conocen completamente. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque todo este revuelo, este supuesto escándalo, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de ambos actores, por supuesto, se han posicionado. Unos defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos, a ser honesto sobre su experiencia. Otros, en cambio, defienden a Hande acusando a Kerem de buscar atención, de querer generar polémica a costa de su expareja.
Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de especulaciones, de análisis de cada gesto, de cada palabra, de cada publicación en Instagram. La gente analiza las fotos de Kerem, las fotos de Ande y trata de encontrar pistas sobre lo que realmente está pasando. ¿Hay alguna tensión entre ellos? ¿Se evitan? ¿Se ignoran? ¿O por el contrario, han logrado mantener una relación cordial y respetuosa? Las teorías se multiplican, los memes se comparten, y los comentarios fluyen sin cesar. Cada uno interpreta los hechos a su manera, y la verdad se diluye en un mar de opiniones y especulaciones. Es el poder de las redes sociales, la fuerza de la opinión pública, y el eterno deseo de saber más sobre la vida de las celebridades. Y por supuesto, no podemos olvidar a los medios de comunicación, que se han sumado a la fiesta. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los portales de noticias, todos han dedicado espacio a este supuesto escándalo, analizando cada detalle y entrevistando a supuestos expertos en farándula. Todo esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación y aumenta el interés del público. Las portadas de las revistas se llenan de fotos, los titulares prometen revelaciones explosivas, y los análisis de expertos se convierten en el tema de conversación en todas partes. El morbo, mis amores, es un ingrediente clave en el mundo del espectáculo, y este supuesto escándalo es el plato principal. Pero más allá de las especulaciones, de los rumores y de las opiniones, hay una realidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas que han tenido una relación sentimental, que han compartido momentos importantes y que ahora han tomado caminos separados. Y como cualquier pareja que se separa, seguramente hay sentimientos, recuerdos y emociones involucradas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Y aunque su vida personal sea de interés público, merecen respeto y privacidad. Es fácil olvidar, en medio del torbellino de la farándula, que detrás de las cámaras y de las luces hay personas reales, con sus alegrías, sus tristezas, sus errores y sus aciertos. Y aunque su vida personal sea de interés público, merecen, como todos, el derecho a la privacidad y al respeto. Sin embargo, el morbo es parte de la naturaleza humana, es innegable. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, especialmente en la vida de aquellos que admiramos y que nos entretienen. Y por eso los chismes, los rumores y las especulaciones siempre van a estar presentes en el mundo del espectáculo. Es el precio de la fama, el lado oscuro del éxito. La curiosidad es innata en nosotros, y el deseo de conocer los secretos de los demás es un motor poderoso. Y en el mundo de la farándula, donde la vida privada se mezcla con el trabajo, la línea entre lo real y lo ficticio se difumina. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la boda fue el detonante de una serie de rumores que han revivido el interés en la relación entre Kerem y Hande. En segundo lugar, que las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para el debate, la especulación y la polarización. Y en tercer lugar, que es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y que merecen respeto y privacidad. La lección, mis amores, es clara, el chisme es divertido, pero la empatía y el respeto son fundamentales. Ahora, quiero compartir mi opinión, mi humilde punto de vista. Personalmente creo que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasó en la boda, ni qué es lo que realmente piensa Kerem sobre Hande. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos, que han logrado construir carreras exitosas, y que merecen nuestro respeto. Es fundamental, en mi opinión, que no nos dejemos llevar por el morbo y que no contribuyamos a la difusión de rumores malintencionados. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en su trabajo, en sus proyectos y en el legado que están dejando en el mundo del entretenimiento. Celebrar sus éxitos, apoyar sus proyectos y respetar sus decisiones personales. En este mundo de farándula, donde la verdad es esquiva y los rumores vuelan sin control, es importante ser críticos, reflexivos y, sobre todo, respetuosos. El chisme, por divertido que sea, no debería eclipsar el talento y el esfuerzo de quienes nos entretienen. Recordemos que las celebridades, a pesar de su exposición mediática, son seres humanos con sentimientos y experiencias. Y como tales, merecen nuestro respeto y consideración. En resumen, hemos explorado el chisme explosivo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la boda. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las reacciones en las redes sociales. Hemos hablado sobre la importancia del respeto y la privacidad.
Y sobre todo, hemos disfrutado de una buena dosis de chisme bien aderezado. Hemos navegado por el mar de la especulación, hemos analizado las olas de rumores y hemos llegado a la orilla de la reflexión. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente soltó la lengua en la boda? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Les gustaría saber más detalles sobre esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus chismes. Vamos a debatir. Soy todo oídos. Y como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la farándula, y que se hayan divertido tanto como yo. Espero que hayan aprendido algo nuevo o al menos, que hayan pasado un buen rato. Y ahora, antes de que nos despidamos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los chismes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Y recuerden, mis amores, el chisme es como el buen vino, hay que saber disfrutarlo con moderación. Hasta la próxima, mis queridos cotillas. Los quiero. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la curiosidad mató al gato, pero la farándula nos mantiene entretenidos.